Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. El evangelista Mateo ha agrupado las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos. Y el primero de ellos, pues, corresponde al de las bienaventuranzas. Ahora, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, fundador de un nuevo pueblo, al cual da sus leyes, teniendo aquí, por tanto, el nuevo decálogo. Pensemos, nuevo Moisés, hay un nuevo decálogo, que resulta siendo el cumplimiento del decálogo. Los 10 mandamientos, ahora las bienaventuranzas, que podríamos decir es la plenitud del monte Sinaí, el nuevo decálogo. El acceso al templo, el acceso a Dios, escúchenme esto bien por favor, es abierto a quien tiene las manos y el corazón puro. ¿Quién habitará en tu mansión, Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Y aparece aquí ídolo, persona, animal o cosa que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Corazón puro, corazón limpio. Y se refiere a quien actúa no solo con caridad, sino con claridad, sin intenciones torcidas. Que los pecadores limpien sus manos y que purifiquen sus corazones los hombres irresolutos. Nos dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Y llamo la atención sobre la palabra irresolutos, que también puede referirse dentro de este concepto a quien tiene una mirada doble, entendiendo mirada como desde el corazón mismo, como una doble mirada, unas intenciones que se refieren también a aquella expresión que Jesús nos ha entregado: lo que sí es sí, lo que es no, no, lo demás viene del maligno. Generalmente, cuando pensamos en la limpieza del corazón, pues nos referimos un poco como a la pulcritud o limpieza, utilizando el mismo término, pues de la castidad. Pero la bienaventuranza no se refiere solo a esta limpieza, sino a la limpieza de la vida. De la vida. Pensemos todo nuestro ser, alma y cuerpo. Es el ser limpio. Tanto que quisiera llamar la atención a tu corazón en esta expresión. Quien tiene el corazón limpio ni siquiera piensa mal del otro. O sea, el corazón limpio es ni siquiera pensar mal del otro. Que generalmente nosotros como que entramos en juicios frente a nuestros deseos y esos juicios nos llevan a pensar mal del otro. No a declararlo inocente, no lo declaramos inocente de primer plano, sino que como que dentro de nuestro ser, nuestro corazón, siempre hay un juicio, siempre hay una búsqueda de justificaciones y entran los pensamientos.
que llevan a oscurecer la conciencia. Por tanto, la conciencia no sabe si está obrando bien o está obrando mal. Y la voluntad, tercer miembro del alma, ya dije pensamientos, conciencia, voluntad, que no sabe hacia dónde dirigirse y por eso termina la voluntad sin hacer realmente lo que le corresponde hacer, el bien, y oscurece el espíritu con minúscula, que es lo que Jesús nos dice: la lámpara es el ojo, y si el ojo se apaga, ¿qué oscuridad? Este ojo es el espíritu con minúscula. Necesita del espíritu con mayúscula para que, ordenando los pensamientos, se dé claridad a la conciencia, sepa discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Aquí cito a Hebreos en el capítulo 5, versículo 11, y especialmente el versículo 14, cuando nos da a entender que el adulto en la fe, ahí está todo nuestro objetivo de llevar desde los niños, desde la temprana edad, desde el vientre de mamá el niño, hasta la madurez de la fe, la adultez. El adulto en la fe sabe discernir por costumbre, habitualmente, en los segundos de vida, sabe discernir dónde está el bien y dónde está el mal. El adulto en la fe, el maduro, sabe discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Y por eso aparece con un corazón capaz de reconocer y de actuar en consecuencia. Por eso la voluntad te entiende inmediatamente en una fe adulta al bien, que es la naturaleza de la voluntad, el bien. Porque quien escoge el mal es esclavo, no es libre. Porque la naturaleza no es el bien, no es propiamente el mal, sino el bien. De tal manera que el espíritu con minúscula comienza a ver. Por eso aparece la bienaventuranza: verá, blepo, verá a Dios. El limpio de corazón ve a Dios, lo puede experimentar, se puede gozar. Y este gozo es en la plenitud de la jornada, del día, de las acciones más simples de la jornada, desde la mañana hasta la noche. Entonces revisas todos los aspectos de tu vida, en las relaciones que están a tu lado, con quienes están a tu lado: tu esposo, tu esposa, tus hijos, los hermanos de la comunidad, todos los que estamos allí en medio. Revisamos nuestras relaciones unida a la relación única, que es la perla preciosa, que es el tesoro escondido. Esta relación, esta alianza, como nos lleva esta cuaresma, especialmente en este año del ciclo B, a mirar la alianza, esa relación pura. Ese es el objetivo también de que nos centremos en esta bienaventuranza, porque es felices, beatos, felices los que tengan limpio el corazón. Se gozará toda la vida en las relaciones normales. Las dificultades, los sufrimientos podrán ser enfrentados con parresía, con fortaleza, con amor. Ese amor ágape que brota, que emana de la cruz, del agua y de la sangre del costado de Cristo, que es propiamente el amor, como nos lo manifiesta la primera carta de San Juan en el capítulo 5, desde el versículo 5: quien cree, vence al mundo. O sea, ¿quién vence al mundo? El que cree en Cristo Jesús. Y esto lo da como testimonio el Espíritu Santo. Por tanto, 3 testigos de quién es el Señor Jesús. El Hijo, después de la revelación en el bautismo con San Juan Bautista, pues viene el mismo Señor que nos lo presenta: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Ahora es el Espíritu, la sangre y el agua. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos
5 al 10, que te invito a que lo puedas leer, pues orar más bien, para entender cómo el Espíritu ya nos da testimonio de quién es Él, el agua y la sangre, la Eucaristía como centro, como fuente, como culmen de toda nuestra vida. Hermanos, hermanas, ¿por qué comenzamos introduciendo esta reflexión con esta fuerza del corazón? Porque el corazón es lo más torcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Hay una traducción fuerte que dice, nada más enfermo y falso que el corazón del ser humano. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Nada más enfermo y falso que el corazón del ser humano. Pero el corazón es la sede del amor. El corazón es la sede también de la verdad. Y la verdad nos hace libres. Maldito quien se fía de las personas y hace de sus criaturas su apoyo. Y del Señor se aparta en su corazón. Jeremías 17:5. Y Jeremías está anunciando el regreso al Señor, o sea, la conversión, porque de otra manera vendrá una fuerte corrección de parte de Dios. Y tenemos en el 587 toda la deportación a Babilonia. Y era la preparación propiamente a que si el corazón se convierte, deja de ser duro, pues podrá evitar ese mal, lo que vemos obviamente en el momento histórico, que la dureza del corazón, el no tener a Dios como centro de su historia, de su vida, sino darle la fe, la confianza a otros ídolos, ha llevado al pueblo a la deportación. Propiamente ha sido un momento histórico que viene comprendido como consecuencia del amor de Dios que permite ese tiempo, este tiempo que muchos historiadores propiamente lo señalan como de 70 años, en ese regreso a Dios. O sea, ese sufrimiento del exilio llevó a la conversión, a volver a Dios. Y que a Ezequiel propiamente dentro de este exilio le corresponde hablar, y mira la imagen que nos ha dado, los huesos secos que van tomando vida. Viene toda la fuerza de la resurrección. Se aparta en su corazón del Señor. En su corazón. Cuando nosotros rezamos que jamás me separe de ti, podemos pensar en el corazón, que no se separa. En la Eucaristía lo rezamos con toda el alma. Jamás permitas que nos separemos de ti. Que nos separemos de ti. Que lo que realmente, hermanos, hermanas, lo que realmente contamina al hombre, al ser humano, es lo que sale de él. Porque de dentro del corazón salen las intenciones malas. Fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Marcos capítulo 7, versículo 21. Por eso están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Y viene la sentencia: son difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales. Y hay una palabra que a mí me golpea el corazón: desamorados, sin amor, y despiadados. El que no tiene amor no tiene piedad del otro, de ninguno.
Esto lo cita San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 29 al 31. Es por esto por lo que en esta oportunidad que tenemos, la limpieza del corazón como bienaventuranza, podemos tener como estos momentos. En un primer momento, ¿qué es lo que el corazón realiza? ¿Cómo se ensucia? Utilizando este término frente a la limpieza, el corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para trabajarlo ahora también en esta cuaresma? Quisiera hacerte mirar, pues con el Espíritu Santo, y pido que lo puedas hacer, mirar tu corazón. El corazón del hombre, del ser humano, es el lugar del combate espiritual. Y es necesario ver eso en primer lugar. El combate espiritual se da en el corazón. La lucha que se da al interior del corazón del ser humano es más fuerte que todas las guerras. Hermanos, hermanas, de dentro de nosotros mismos viene el problema. El enemigo viene del corazón. Desde el Evangelio afrontamos el mal. Ya Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, dice algo impresionante. Contra el pecado que nos acosa, corramos con constancia la carrera que se nos propone con los ojos fijos en Jesús. Ojo, con los ojos fijos en Jesús. Y Santiago 4:1, las malas pasiones que hacen guerra, deseos de placer que luchan en sus miembros. En el Antiguo Testamento, desde las primeras páginas, se escucha la voz de Dios mandando al ser humano a que aprenda a dominar el instinto maligno. Ojo a esto, hermanos, hermanas, instinto maligno que está en el corazón. Así se lo dice a Caín. Cuidado, Caín, cuidado, que el pecado es como un león que está agazapado a la puerta, pero tú lo tienes que dominar. Génesis 4:7. Tú lo tienes que dominar. Fíjate el dominio de sí, el dominio. Tú lo tienes que dominar. El instinto del corazón, que prácticamente en este momento preparando la Pascua, es muy importante porque en el ámbito hebreo, los papás en estas semanas de Cuaresma, que nosotros lo estamos haciendo con la palabra, con la celebración, con la liturgia, están con los niños, con los más pequeños, están buscando por toda la casa el chametz. El chametz es la levadura antigua. Todas aquellas partículas de pan que son de la levadura antigua. Lo que San Pablo va a decir, no se dejen con la levadura antigua, sean una levadura nueva. La levadura antigua es esto, eso es lo que significa el chametz, el instinto malvado, el instinto del corazón que tiende al mal, el instinto, eso que es lo que estamos buscando, y ahora con la palabra se nos ayuda para que lleguemos a la Pascua donde el Señor nos lavará. Nos ha prometido al inicio de la Cuaresma, incluso desde el Adviento les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, los lavaré de todas las inmundicias, idolatrías, los he de purificar, los sacaré de sus tumbas, y ya tú y yo pensamos en nuestra tumba, en estas esclavitudes, en esas realidades que por dentro de nosotros van referidas a ese instinto malvado, a ese instinto maligno, que es el chametz en hebreo, y que nos va a llevar a la necesidad de la Pascua, para que tú anheles la Pascua. Ese es también el deseo de esta reflexión, de este encuentro, que tú anheles el momento de la vigilia pascual, que te prepares anhelando la Pascua, anhelando la muerte y la resurrección, donde Cristo nos liberará de todo este chametz, de esta levadura antigua. El instinto del corazón humano se inclina al mal desde la infancia. Génesis capítulo 8, versículo 21. Hermanos, hermanas, desde la infancia vemos ahí la necesidad, también vemos la alegría de cómo vamos trabajando desde el vientre de mamá, cómo papá y mamá desde el vientre poder
anunciar a Jesucristo, que el niño lo empiece a conocer, la niña, para que en su madurez humana y espiritual llegue a alcanzar ese conocimiento pleno, para que pueda ser feliz. La salvación, que es ese gozarse de Dios en todo, haciendo su voluntad. En la literatura sapiencial, en Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice algo impresionante también, hermanos. El que se domina a sí mismo vale más que el que conquista toda una ciudad. Qué alegría escuchar eso, ¿verdad? El que se domina a sí mismo vale más que el que conquista toda una ciudad. Todo el corpus paulino está hablando de ese combate espiritual que es inherente al bautismo. El que nosotros trabajemos la iniciación cristiana es la respuesta a un neopaganismo, el que tenemos hoy, y cómo hacer cristianos, hacer creyentes en Cristo es nuestra primera tarea y nuestro gozo también de hacerlo, porque es el cristiano que no nace, que llega a ser, llega a creer, y creer es amar, llega a amar. Por eso será todo este combate espiritual que está en el corazón el elemento fundamental para definir la identidad del creyente en Cristo. Hermanas, hermanos, escúchenme esto. El instinto maligno, esa levadura, ese chametz, viene trabajado, por decir así, viene como sanado por la cruz de Cristo, el corazón, del corazón de Cristo, que sale sangre, que sale agua, y por eso, después de toda en el corpus paulino, me refiero de nuevo, de toda la dimensión del bautismo, aparece una alusión muy fuerte que es: tú no estás, así seas bautizado, no estás exento del combate. Así lo dice San Pablo. Recuerdan en el capítulo 7, versículo 21, 24 de Romanos: yo quiero hacer el bien, pero me estrello con que el mal está en mí. ¿Por qué quiero hacer el bien y termino haciendo el mal que no quiero? Pobre de mí, infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7, versículo 19. No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. El mal es como otro yo, como que está ahí, otro que está trabajando dentro de mí y me gobierna. Por eso en la carta a Timoteo, en el capítulo 1, no, propiamente, la primera carta en el capítulo 6, en el versículo 12, primera Timoteo 6:12, hay una acción fuerte para nosotros, ya una tarea: pelea la buena batalla de la fe. Pelea, hermanos, pelear, esa pelea, la vida eterna, hermanos, hermanas, la vida eterna es así, escúchenme esto bien, el don de una conquista. El don de una conquista, es el regalo de Dios, pero tú y yo que peleamos, que luchamos todos los días, el don de una conquista. Y en 2 Timoteo 4:7, ha llegado el momento de soltar las velas, dice Pablo. Soltar las velas, qué traducción tan bella. Ha llegado el momento de soltar las velas. Tú y yo pensamos ya en el momento en que tengamos la bendición, la felicidad de pasar a las manos del Padre, entregando la misión que hemos cumplido. El momento de soltar las velas. He peleado la noble batalla, terminé la carrera, llegué a la meta, he mantenido la fe. ¿Cómo mantener la fe? Me evocaba preparando y rezando este momento, cuando la pregunta que se nos hace: ¿y cuándo vuelva el Señor encontrará fe en esta tierra? Por eso las raíces, hermanos, hermanas, del combate, de este combate que está en el corazón
del ser humano se nos ha entregado en la Sagrada Escritura, especialmente porque lo podemos buscar en toda la literatura del Oriente, de los padres de la iglesia, de los padres del desierto. La Filocalia, yo los invito a mirar la Filocalia, que es propiamente como el tesoro de recoger la oración. Y en la Filocalia, en el momento que habla de la oración de Jesús, en la introducción misma, dice algo impresionante: la verdadera oración del corazón es siempre la oración pura. Los invito a mirar la Filocalia, a tenerlo como en el nochero ahí acá al lado, que es filo, amigo, kalos, belleza. Es la belleza orante que nos lleva a superar toda esta realidad de ese instinto malvado que está dentro de nosotros. Si nos vamos al Génesis, hermanos, hermanas, pues vemos que la raíz de toda esta suciedad del corazón, digamos, que lo dejamos ensuciar, que lo dejamos manchar, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. La interioridad del ser humano, en todo ser humano hay una tendencia egoísta, una inclinación pecaminosa que se resiste a Dios, al amor. Es lo que la Sagrada Escritura llama sarx. Y de ella, como dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, los impulsos que le hacen guerra. Los impulsos que le hacen guerra. Queridísimos, los exhorto para que como forasteros se abstengan de las concupiscencias carnales, de esos deseos, de esas apetencias que son de la carne y combaten contra el alma. Y tiene un nombre esto, Se lo escuché y se lo aprendí al padre Fidel Oñoro, que lo aprecio tantísimo en todos los cursos bíblicos, el biblista propiamente eudista, que me transmitió esta palabra que la he venido reflexionando, es la filautía. Filautía. ¿Qué es la filautía? Es el amor egoísta de sí mismo. Es el anhelo exclusivo de sí mismo. Yo soy la medida de todas las cosas. Es todo lo que se opone al deseo de Dios, que el deseo de Dios es la comunión. Y la filautía es lo que se refiere a las tentaciones propiamente, que son las que va a vivir también Jesús en el desierto. Las mismas que tú y yo vivimos. La tentación de la omnipotencia. Pienso en el ser humano, Adán y Eva, que toman del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es esta filautía, es esta omnipotencia del ser, este yo, esta soberbia. Soy yo el centro, el egocentrismo, que es el concepto de mundanidad, propiamente el que debemos enfrentar del corazón. El corazón que viene ensuciado, que viene manchado por la mundanidad. Por eso Cristo se hace partícipe con la sangre para destruir con la muerte al que tiene poder sobre la muerte. Y coloca el diablo, el que divide las voluntades. Y Satanás, que es la palabra hebrea, el acusador, el engañador. Y dice, porque nos priva de la libertad, porque nos engaña, haciendo entender que el límite implica el todo. ¿Qué significa eso? Que el Señor que dice, no comas de este árbol, un límite, y ahora el ser humano lo entiende como no vivas. Y es lo contrario, esa es la mentira primordial. El engaño, Dios no te ama. Lo contrario es el amor de Dios que aparece en la cruz, donde aparece ya la fuerza del amor, donde dice, no comas de ese árbol para que vivas. Necesitas la voluntad de Dios, el árbol de la vida, superar el miedo a la muerte, que como lo dice Job en el capítulo 18, versículo 14, la muerte es el rey de los miedos, porque es la raíz de todos los miedos. Y está el engaño ahí. El ser privado de una única posibilidad equivale a ser privado del todo.
No es esta la realidad del Génesis que nos plantea. Por eso, en el corazón entra el agua nueva para limpiarnos. Les daré un corazón nuevo. Por eso a este Adán se opone el nuevo Adán. Y por eso el costado de Cristo, que sale sangre y agua, Jesús de Nazaret, nacido de mujer y del Espíritu Santo, como lo dice Hebreos, el capítulo 4, versículo 15, sin cometer pecado. Jesús es el antitipo del Adán, del Génesis, y que vive las tentaciones mismas del poder, del placer, del tener. Convierte estas piedras en panes, como nos lo planteó ahora Marcos, como el Adán original en medio de las alimañas, como la nueva creación. Pero Jesús responde con la palabra de Dios, con la palabra, y responde con la máxima fuerza del amor, la sumisión total a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, la respuesta de Jesús, que viene en Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. El transmitir la palabra de Dios, hacer que el otro se encuentre con la palabra, es hacer que todos podamos tener la misma fuerza, el arma, que es la sumisión total a la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y ahí viene el segundo aspecto que quería compartirles después de este combate donde lo sentimos propiamente en el corazón, y es mirar así en unos segundos qué es lo que mancha el corazón. ¿Qué es lo que ensucia el corazón, hermanos míos, hermanas? ¿Qué es lo que no deja que el corazón sea libre? Esta lucha de Jesús, que es también nuestra lucha con las tentaciones, aparece en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 y 16. No amen el mundo, es decir, la mundanidad que se los mencionaba ya ahora. ¿El mundo qué es? ¿Qué es el mundo? El egocentrismo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo mundano, y señala qué es lo mundano. Fíjate ahí en el texto para que lo puedas rezar más tarde. La voracidad de la carne, la pretensión de los ojos y la arrogancia de la vida. La voracidad de la carne, la pretensión de los ojos, la arrogancia de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Estas tres áreas, la voracidad de la carne, que es como el único objetivo satisfacer el propio egoísmo. Cuando volvemos un mercado, ¿recuerdas el templo que se vuelve un mercado? Han vuelto el templo un mercado. El deseo que me hace aprisionar todo. Pero hermanos, no todo lo que yo deseo lo necesito. No todo lo que deseo lo necesito. La segunda área, la pretensión de los ojos. Todo empieza con la mirada. Todo lo que ves lo quieres tener. Pensemos en todas estas redes, todos estos celulares, las imágenes que están recibiendo los niños, los videojuegos que están matando a los niños desde muy pequeños. Mire la tarea que tenemos tan impresionante. ¿Qué queda en el corazón de los niños con los videojuegos? Toda esta realidad de violencia, de odios dentro del corazón. Y luego desembocan en adicciones de droga, de alcohol. Y la arrogancia de la vida, la soberbia de la vida, que es la actitud de quien se considera como el ombligo del mundo, o sea, el centro. Los demás no importan, es la búsqueda del poder y de la propia gloria a costa de todo. Nadie nos ganará. Y el discípulo de Jesús es lo contrario. Ven toda la fuerza del amor de Dios, el lavatorio de los pies, donde es totalmente distinto. Si alguno quiere ser el primero, que lo haga volviéndose esclavo de todos, servidor de todos, porque no vine a ser servido, sino a servir. Por tanto,
El corazón limpio es el corazón sumiso. El corazón que, la palabra sumisión es muy bella, porque viene de submittere. Se pone debajo para impulsar al otro hacia. Ese es, por ejemplo, la esposa que se somete al esposo. Es decir, que una sola carne lo lleva hacia Dios. Se somete, o sea, no es el dominio, no es la arrogancia del que aplasta al otro. La palabra sumisión es una palabra de llevar al otro a la plenitud de la vida. A la plenitud de la vida. Por eso, hermanos, toda la vida espiritual, podemos decir, procede del corazón, que debe también saber discernir entre el corazón que escucha, aquella palabra de Salomón, ¿recuerdas? El corazón que escucha. Dame sabiduría en Primera Reyes 3:9. Docilidad de corazón, que le agradó a Dios que Salomón le pidiera esto y no le pidiera las riquezas, la vida de los enemigos, larga vida, sino el corazón dócil. Se opone a un corazón duro, insensible ante la palabra, la dureza del corazón. Recuerdan, todos los días lo rezamos, como en Masá en el desierto, cuando vieron mis obras y me obligaron a hacer su voluntad. Por eso en el corazón inicia la ruta de la conversión. Salmo 86:11. Llegar a un corazón integrado. Esa palabra integrado es el corazón puro. Es decir, una batalla que es enfrentada con el amor de Dios, el que el creyente afronta todos los días, en cada momento. ¿Y cómo se enfrenta esta batalla? ¿Cómo se enfrenta esta batalla? ¿Cómo se enfrenta esta guerra? Con la fuerza del Señor y el vigor de su potencia. Efesios 6:10-18, donde nos está entregando las armas, el arma más eficaz que es la fe en la resurrección, el más fuerte que lo leíamos en estos días. Si uno que es fuerte se refiere al enemigo, a Satán, viene el más fuerte que toma la armadura, desarma al enemigo, lo ha vencido. Lucas 11:21-22. Hermanos, no huir es afrontar los ataques del enemigo. El corazón limpio resiste cara a cara las seducciones de Satanás. Romanos 13:12. Porque como león rugiente, 1 Pedro, está el león ahí agazapado para destruirte. La verdad, toma la verdad, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que hace que nos revistamos de él. Por eso esa realidad nos lleva a entender en un punto final, hermanos, hermanas, que el corazón limpio es igual a un corazón sencillo. Quien tiene el corazón limpio actúa contrario a quien tiene el corazón doble, que lo citábamos en Santiago 1:8. La sencillez del corazón. Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, en Génesis capítulo 8:21, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Reitero, para que comprendamos la misión que Dios nos ha colocado. El corazón es lo interior del hombre, distinto de la carne. Por eso, llevar la palabra de Dios es hacer que todos los seres humanos, al conocer a Cristo, el encuentro con Él, puedan llegar a tener ese corazón limpio, beato, feliz el que tiene el corazón sencillo, pequeño, el corazón dócil y puede escuchar la voluntad de Dios en su ser, en su vida. Y sabe discernir, como lo citaba en Hebreos capítulo 5, versículo 11-14, dónde está el bien y dónde está el mal, con una palabra impresionante, porque tiene las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14, facultades ejercitadas. Tú y yo somos llamados ahora a ese ejercicio, ejercitadas. Piensa en todo el ejercicio diario. ¿Para qué? Para que el corazón pueda ser puro.
Por eso, hermanos, terminemos rezando con el Salmo 50. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Crea en mí un corazón puro. Si nos detenemos en la palabra crear, este verbo es exclusivo de Dios y designa el acto por el cual da existencia a algo nuevo y maravilloso. ¿Recuerdas Génesis 1:1? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. O Éxodo 34:10. Voy a hacer una nueva alianza. Realizaré maravillas ante tu pueblo como no se han hecho en toda la tierra o en nación alguna. Y todo el pueblo verá la maravillosa obra. La maravilla de esta obra que yo el Señor haré contigo. Que yo el Señor haré contigo. Y dice Isaías 48:10, una obra creada ahora, no antes, que hasta ahora no habías conocido. Crea en mí un corazón puro. Y queda como tarea, hermanos, hermanas, míos, mías, que es la oración del corazón. Al reconocer toda esta obra, la obra que Jesús hace con la Pascua, es rezar desde la mañana hasta la noche y en todo momento en la oración constante. Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de Dios. A medida que madura la fe, llegamos a decir Hijo de Dios. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, que soy una pecadora, ayúdame. Para tener el corazón limpio es la oración sin cesar. Es esta la oración del corazón. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, ayúdame. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les conceda la paz, la alegría, el corazón limpio como el de la Santísima Virgen María, como el de San José, que le pedimos hoy con fuerza, para que enfrentemos el combate que se da en el corazón, luchemos contra toda la impureza del corazón y tengamos la fuerza en revestirnos, la vestidura blanca, revestirnos de Cristo con una oración constante, la oración del corazón. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador.